Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Verdad Presente. Gracias a Dios, gracias a Él, a su divina providencia, su gracia, su misericordia que nos permite estar con ustedes acá, disfrutando del don de la vida y compartiendo con cada uno de ustedes este momento especial, porque cada tiempo que uno puede compartir con otros un estudio de la palabra de Dios es un tiempo especial, es un tiempo maravilloso, totalmente dedicado a lo que Dios desea, que nosotros permanezcamos en Él, que estudiemos su palabra, que oremos, que nos congreguemos, que hagamos de Él nuestra prioridad y que el Evangelio pueda esparcirse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y utilizamos estos medios de comunicación para que el mismo sea difundido en todo el mundo, en cada rincón, donde cada persona que tenga un aparato de comunicación, una computadora, móvil o computadora, pueda tener con una señal de internet acceso para que juntos podamos estudiar la Biblia y lo que trae la palabra de Dios como tal, como es la voluntad expresa de nuestro Padre, nuestro Creador, para que la cumplamos como buenos hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. A esta hora quiero dejarles con ustedes una alabanza que se titula un hermoso himno muy esperanzador, inspirador. Oh buen maestro, despierta. Las ondas oirán tu voz.
Maestro, despierta es un himno muy esperanzador, un himno muy confortador, inspirador, que a nosotros nos ayuda a permanecer confiados en que a pesar de todas las tempestades, todas las dificultades que pueden existir, que son evidentes que hoy en día esos problemas que vienen a nuestra vida, que de repente uno termina con un problema, con una dificultad, y al terminar emerge otra. Y este mundo es así, lleno de conflictos, lleno de luchas, que uno tiene que permanentemente estar allí eh, al pie de la batalla contra los embates de, del enemigo. Y por eso es que uno tiene que mantenerse en constante vigilancia, porque en cualquier momento uno puede caer, y ese es el riesgo que corremos todos acá, estando en este mundo, en este planeta lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de angustia, y unos de repente estamos en un momento tranquilos, el siguiente día estamos un poco angustiados, ansiosos por cierto problema que se ha presentado, cierta dificultad, ya sea personal o de algún familiar o de alguien cercano, alguien de la iglesia. En fin, diariamente nosotros, por ejemplo, en cuanto al el asunto de las peticiones, tenemos muchas peticiones que a diario uno va tomando, y de repente le caen más peticiones, otras ya Dios contesta esas oraciones de muchos que se ruega a Él de que pueda intervenir. Cuando ya Él contesta esa oración, se solventa este problema y vienen otros hermanos, y así permanece uno. Esto es así. Mientras estemos aquí en este mundo, el resultado del pecado es muerte, dolor, destrucción, sufrimiento, y no quisiéramos que eso pasara, pero es parte de el diario vivir nuestro mientras estemos peregrinando aquí en este desierto espiritual, que es prácticamente esto, es un desierto espiritual, al igual que tuvo que vivir su desierto literal el antiguo Israel. Nosotros estamos atravesando un desierto espiritual. Es un desierto espiritual porque tanto ellos como nosotros, ellos iban con rumbo a Canaán, y nosotros también con rumbo a Canaán. Ellos a la Canaán literal, nosotros a la Canaán celestial. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y por eso es que yo menciono el hecho que este himno es confortador en medio de tantas dificultades. Uno a veces eh, puede creer que tiene las mayores dificultades del mundo, y una forma contingencial se encuentra con gente y le empieza a contar los problemas que tiene, y uno empieza a decir, en realidad los problemas que yo tengo son simbólicos, son mínimos en comparación a lo que está sufriendo esta persona o esta familia. Son muchas cosas que uno no sabe, a veces los grandes desafíos que tienen que enfrentar muchas familias a diario, que están pasando, y tal vez nadie se da cuenta, nadie puede percatarse de eso para extender una mano, para ayudar, o al menos orar por esa persona, confortarla con palabras de aliento, pero eh, a veces se nos escapa de las manos muchas cosas, tanta gente que existe y que padece de una cosa o de otra. Por eso es que tenemos que estar día con ese deseo de permanecer en la presencia de Dios, eh, intercediendo por uno mismo, por nuestras familias, por nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Eh, Ahí tenemos peticiones no solamente de hermanos de aquí en el ámbito nacional, sino que también de fuera del país. Muchas peticiones, y gloria a Dios por eso, que seres tan imperfectos como nosotros podemos hacer una oración elevando plegarias al Todopoderoso para que intervenga de manera prodigiosa y que se cumpla su voluntad, porque eso es lo que buscamos, que se cumpla eh, la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, que eso es lo más importante. Y este himno
también es una vivencia de lo que vivió, o sea, una vivencia de lo que pasó con Jesús cuando estuvo en su ministerio acá. Que los discípulos estaban con él en una barca y el diablo azotó el mar de Galilea para hacer que se hundiera el barco y quitarle la vida al maestro, a Cristo. Sin embargo, los discípulos estaban sufriendo a pesar de que ellos eran expertos navegadores, pero se vieron apretados con esa tormenta que habían truenos, rayos, el oleaje había subido y se metía el agua en la barca y ellos tenían miedo, estaban con el miedo de que esa tempestad pudiera hundir el barco. Sin embargo, en la misma barca Jesús estaba con ellos, pero Jesús estaba como durmiendo, estaba cómodamente ahí descansando. No se inmolaba, no pasaba nada por la mente de él. Así que le dicen a él, Señor, ¿no te importa que nosotros estemos pereciendo? Entonces Jesús, al ver que ellos estaban haciendo esfuerzos nada más humanos, no buscaron ellos entrar en oración, en comunión con Dios para que Él se encargara de eso. Entonces vinieron ellos y empezaron a hacer esfuerzos humanos con las manos, sacando agua, tratando de equilibrar la nave y me imagino yo con las velas y el timón y tantas cosas. Sin embargo, Jesús, cuando Jesús se levantó donde estaba, pues lo que hizo nada más fue extender las manos, dijo paz, haya paz. Y los discípulos quedaron sorprendidos. ¿Quién es este que solamente por su palabra llama a la calma de la tempestad? Increíble. Se quedaron ellos con un poco más convencidos de que este era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, y estaban ellos henchidos de aquella emoción cuando pasó eso en el mar de Galilea. Esto es lo que pasó en esa ocasión con los discípulos y el Señor Jesús en esa tempestad que los azotó. Imagínense que eso de la tempestad que pasó allí fue algo muy, muy, muy fuerte, esa historia. Sin embargo, cuando ellos pasaron la tempestad en la madrugada, ya llegaron después a la orilla del mar de Galilea y se presentaron frente al... Lo primero que hicieron fue encontrarse con el demonio de Gadara. Inmediatamente los discípulos tuvieron miedo. Se les olvidó luego toda esa vivencia con Jesús en el mar de Galilea. El poder que Jesús exteriorizó. Se les olvidó cuando vieron al demonio de Gadara y salieron huyendo. Esto es lo que pasa con nosotros, que somos inestables. Por eso es que, repito, tenemos que estar a cada momento, constantemente, permanecer en él, porque el diablo azota y bastante fuerte. Primero con la tempestad y luego con los demonios de Gadara. Pero Jesús se enfrentó con él y pudo contener esa euforia de los demonios y los sacó de ese pobre hombre que estaba endemoniado. Los demonios fueron lanzados al precipicio junto con los cerdos. O sea, lo inmundo va con lo inmundo. Cada cosa va en su lugar. Cada cosa va en su lugar. Eso ni hablar. Eso es así. Los demonios no se pudieron ir a donde estaba una oveja, porque eso no era un animal inmundo. Los demonios sí, y por eso se incrustaron en los cerdos y fueron lanzados al precipicio. Eran 2000, eran una buena cantidad, ¿verdad? Y Jesús, con solamente sus palabras, su presencia, pudo realizar con el poder de
de Dios que él tenía sobre él, pudo expulsar a los demonios de Gadara. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta. Así que vamos a compartir con ustedes una información muy importante que tiene que ver con los medios, porque hay varios medios por los cuales usted puede ver la transmisión, ya sea de nuestro canal habitual, nuestra programación, sea el otro programa, o sea, La Verdad Presente, también así como las transmisiones que se han hecho desde aquí de San Pedro Sula, en diferentes lugares donde se han hecho semanas de estudio, campañas. Hay transmisiones que se hacen, pues es necesario que usted sepa cómo poder enlazarse con nosotros. Primero está el sitio web que es olam7.tv, luego de colocar eso en su ordenador, repito, olam7.tv, le va a salir una portada similar a la que usted está viendo en pantalla, y de allí lo único que va a hacer es bajar hasta el final. Ya automáticamente va a encontrar el recuadro de la transmisión que se está emitiendo en ese momento, o sea, en la mañana, sea en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Usted encontrará siempre programación en OLAM 7, que esto es importante que lo sepa, que funciona las 24 horas del día. Por si algún momento usted viaja y está en un horario totalmente opuesto al nuestro, o tiene algún problema de insomnio, como muy eventualmente le puede pasar a alguien, pues ahí está la programación para que usted pueda entrar y estudiar con nosotros, ¿verdad? Olam7.tv y también el canal de YouTube, Olam7 HD Honduras. Repito, Olam7 HD Honduras. Olam7 HD, fíjese bien, en la forma como está ahí la nomenclatura de del canal OLAM 7 HD Honduras para que nos pueda sintonizar. OLAM 7 HD Honduras, ahí va a poder encontrar usted, mis apreciados amigos y hermanos, mucho material que totalmente de una forma continua se está subiendo material para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda también aprender más de la Biblia. Hay mucho material que usted va a poder encontrar ahí y que puede servirle de edificación seguramente a usted y desde luego a sus familiares, a su familia, compartir con ellos. Así que ahí puede encontrar mucho material de carácter evangelístico, profético, hay mucho material. Y también la página de Facebook, nuestra fanpage, que es Olam 7 Honduras. Olam 7 Honduras, donde usted puede allí interactuar, puede enviar mensajes, puede darle like a la página, seguirnos y estar pendiente de toda nuestra programación y actividad que se da en diferentes lugares. Gracias a Dios que nos permite este privilegio de compartir con ustedes a través de estos medios. Y gracias a Él que hace la obra a través del Espíritu Santo con cada uno de ustedes, que esto no es producto de la casualidad que esté viéndonos, sino una obra maravillosa del Espíritu de Dios, que en este tiempo, a pesar de lo que estamos viviendo, sigue trabajando, convenciendo mentes y corazones, impresionándolos para que vengan a la luz del Evangelio. Vamos a orar antes de empezar el estudio en esta ocasión. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque hasta este momento nos has ayudado. Hasta este momento has querido que nosotros estemos disfrutando del don de la vida y haciendo lo que más te agrada, estudiando tu santa palabra, queriendo encontrarte allí, queriendo escuchar tu voluntad para poder ser hacedores de la misma. Bendice a cada persona que está viendo este programa. Capacítanos en esta hora para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema que se titula Poderes en conflicto.
qué es lo que dice la Biblia en cuanto a este tema, poderes en conflicto. A lo largo de la vida, a lo largo de la historia, yo sé que uno por lo general lo ve así, terrenalmente, en cuanto nos ha tocado a nosotros vivir, ya sea en el ámbito, el entorno familiar, en el entorno estudiantil, ya sea en la escuela, ya sea en la educación media o high school, como dicen otros, en otros lugares, como se conoce, también al nivel superior, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos. Se da mucho eh, el hecho de las peleas, de los conflictos, de esas luchas, de esas pugnas, y así abiertamente una pelea. Desde mi escuela yo nunca la viví, pero vi muchas, y por lo general eh, se enfrentaban dos y casi siempre, el que sometía al otro era el más fuerte, que imponía su condición física, imponía su técnica, imponía su experiencia en algunos casos cuando son deportes que se dedican a competir a través de peleas. Eh, Igual, por ejemplo, cuando en los trabajos donde se expone una condición física, un esfuerzo físico de alguien, hace más el que tiene más resistencia, que tiene mejor eh, eh, identidad física de resistencia, ya sea de altura, ya sea de grosor, y aguanta más que la otra persona, puede cargar más. Pero esto en el campo terrenal, y por lo general eso pasa de esa manera, no pasa de otra. Pero aquí vamos a hablar del campo espiritual. ¿Qué pasa en el campo espiritual? En la Biblia encontramos muchas historias donde aparece el que se supone es el que va a ganar en teoría, y aparece el otro débil, pero en muchas ocasiones aquí en la parte espiritual y eso no pasa. Y yo sé que en el campo secular raras veces, muy pocas veces, puede llegar a pasar. Así que en esto voy a poner algunos ejemplos. Lo que pasó con eh, Gedeón. Lo que pasó con Gedeón, para poner un ejemplo, iban a luchar 300, imagínense, cuántos 300 contra una gran cantidad del ejército que llegaron a pelear contra Gedeón. ¿Y quién ganó? El grupo pequeño. Y el otro caso, por ejemplo, David y Goliat. David era un muchachito, un jovencito. Goliat era un hombre sumamente alto, medía casi 3 metros. Goliat, por eso la gente, los israelitas le tenían miedo, los judíos tenían miedo a Goliat, no querían enfrentarse, porque tenían casi perdida la batalla, sentían que tenían la batalla perdida porque miraban a un hombre tan alto. Así que en el campo espiritual hoy en día estamos con luchas terribles. Vemos cómo triunfaron en esa prueba terrible que tuvieron Daniel y sus amigos, los 3 amigos de Daniel, cuando quisieron hacer los que adoraran la estatua. Y lo que hicieron fue negarse totalmente y los lanzó. Nabucodonosor los lanzó al horno de fuego y no fueron quemados. Entonces vemos nosotros como ya en el campo espiritual, cuando la persona, no importa el número, no importa si la persona es muy joven, no es tan fuerte físicamente, pero lo que predomina, lo que importa es que vaya robustecido con la aurora divina, que vaya cubierto totalmente con esa panopla celestial que lo cubra, que lo fortalezca.
vaya acorazado. Eso es lo que importa. Veamos acá un versículo en Daniel 1:1, donde vemos en Daniel un conflicto de dos ciudades en este versículo. Es un conflicto de dos ciudades que se exterioriza y se describe en este versículo 1 de Daniel en su primer capítulo, para que podamos ir entendiendo este asunto. Como desde el mismo principio de ese libro vemos Daniel 1:1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Mira, ahí se menciona en primera instancia Judá. Luego dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y la qué? Y la sitió. Aquí está colocando a dos ciudades en conflicto. Pone a Babilonia y coloca a Judá, lo que tiene que ver con el pueblo de Dios y el pueblo pagano, o sea, el enemigo que está representando a Satanás. Este está representando al pueblo que se opone al pueblo de Dios. De hecho, estas dos ciudades recorren toda la Biblia. Si nosotros empezamos a estudiar la Biblia, la recorren en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no, veamos Génesis, que dice Génesis 4:18. ¿Qué dice Génesis 4:18? Dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. ¿Cómo empieza aquí en el capítulo 4 que está describiendo la línea del pueblo de Dios, del linaje de Set? ¿Verdad? Y leamos el capítulo 10 de Génesis, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Babel. ¿De dónde viene Babilonia? Pues de Babel, está en el mismo Génesis. Y si nosotros nos remontamos al Apocalipsis, encontramos en el capítulo 14, donde está haciendo la distinción, haciendo la descripción del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Luego en el capítulo 18 encontramos a Babilonia, hace una advertencia a Dios ahí a través de un ángel poderoso, donde hace la invitación a salir de Babilonia. Salgan de Babilonia. Es una lucha intensa, es una lucha tremenda que uno puede encontrar en estas dos ciudades, en estos dos pueblos a lo largo de toda la Biblia. Ahora, hay algo que Dios, debemos de resaltar algo, ya podemos regresar a la pantalla. Hay algo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciera con su pueblo. Si hay cosas que Dios, o que si hay cosas que suceden en este mundo, y aunque nos parezcan un poco injustas, increíbles, cuesta mucho trabajo creer que pasen. Es solamente porque Dios permite que pasen. No es porque tal vez Dios haga esas cosas, sino que permite que pasen por alguna circunstancia especial que a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. Porque yo pregunto,
¿Sabemos nosotros ahora por qué causa le llegaron todos los males a Job? ¿Sí? ¿Lo sabemos? Sí lo sabemos. Ahora, en ese momento, ¿Job sabía por qué le estaban cayendo todos esos males? No sabía, pero se mantuvo fiel. Entonces, el asunto no está en creer, el asunto está más en depender absolutamente de Dios, confiar en los planes que Él tiene para nosotros. Él mismo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Claramente los planes de Dios con nosotros son superiores, son mejores. Así que nosotros vemos algunas cosas en la Biblia, y hoy lo vamos a ver ahorita, que Dios permite que pasen. Busquemos ahí en Daniel 1, capítulo, vamos a leer de nuevo el versículo 1 y el versículo 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí nosotros estamos viendo que Dios, porque dice el comienzo, en el comienzo del versículo está la clave, dice que el Señor entregó en sus manos ¿de quién? De Nabucodonosor. Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Ahora, ¿por qué será que el Señor entregó de sus manos a Joacim? Lo que está diciéndonos este versículo es que quien tiene el control de la historia, de los acontecimientos, es Dios. ¿Por qué Él permitió eso? Porque Él estaba haciéndole ver al pueblo de Israel que eso había pasado, que Él había permitido que ellos fuesen esclavizados porque habían desobedecido. Se habían entregado a la idolatría, le habían dado la espalda a Dios. De este modo, dice, de este modo nosotros podemos ver que Dios tiene el control, porque no fue que Nabucodonosor se le ocurrió por encima de Dios, no, Dios le entregó en sus manos al pueblo de Israel. Imagínense que Dios, hay veces que la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¡Qué injusticia! Dios, ¿cómo permitió que esto pasara, que esto pudiera ocurrirle a su propio pueblo? ¿Será que Dios nunca les advirtió? No, claro que sí. Veamos lo que dice Isaías 39, 6 y 7. Dice Isaías 39, 6 y 7. Isaías 39, 6 y 7. He aquí vienen días, esta es una advertencia de parte de Dios. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dijo ¿quién? Jehová. Versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y como aquí ya estaba advertido el pueblo de Israel lo que le iba a pasar por su desobediencia, porque habían desagradado a Dios. Leamos otro versículo donde exhibe otra advertencia de parte de Dios al pueblo de Israel por lo que iba a pasar. Por eso es que yo repito lo que dije hace un momento. Dios tiene el control de la historia. Fue Dios quien le entregó al pueblo de Israel a Nabucodonosor. Leamos Jeremías capítulo 25, versículo 11. Dice Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Ahora, Dios entonces lo que estaba haciendo también era
tratando de cumplir sus propósitos y salvar a su pueblo. Por eso permitió el cautiverio entregándolos a Nabucodonosor, porque si no hace eso, el pueblo se hubiera borrado de la faz de la tierra como nación genuina. Se hubiera perdido si él no hubiera hecho eso. Y esta gente, por eso digo yo que ellos, al igual que nosotros, no se nos acaban los desafíos, porque ellos tuvieron esa dura prueba de ser llevados cautivos. Ellos estaban buscando una palabra esperanzadora de parte de Jeremías, pero nunca la recibieron. Jeremías más bien les decía, ustedes tienen que dejarse llevar. Déjense llevar. Y luego, cuando ellos pasaron esa dura prueba, los jóvenes fueron llevados de Babilonia, de Judá, para Babilonia. Y llegando a Babilonia, inmediatamente los 3 amigos de Daniel tuvieron una dura prueba, pero difícil prueba. Daniel y sus amigos fueron probados bastante fuerte. Veamos lo que dice el capítulo 1, versículos 3 y 4. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Imagínense que acá tenía una tradición el rey de que por 3 años sometían a un régimen de alimentación y a un régimen de educación bastante riguroso, para que al final de ese tiempo el rey podía escoger quiénes de ellos iban a trabajar en el palacio. ¿Verdad? Es una cuestión bastante fuerte, porque tenían que pasar, y yo les cuento, todo eso que estaba describiendo aquí, el versículo 4, eso no lo tuvieron de la noche a la mañana. No lo tuvieron desde que llegaron ahí, no, ellos ya estaban siendo formados en Israel, en Judá. Ya estaban siendo educados, ya tenían un adelanto, no eran cualquier cosa, eran especiales, por eso el rey los llevó y los colocó aparte. Él pidió esas características especiales en esta gente, para ser educados y que se les enseñara la lengua caldea. Ahora, estos jóvenes también tuvieron otro desafío. Y aparte de eso, tuvieron otro desafío. Dice ahora el versículo 5 y 6. Dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Así que vemos acá el gran desafío de Daniel y sus amigos, porque les están colocando en la mesa vino, seguramente fermentado, porque el rey y los paganos no tenían ningún escrúpulo en ese sentido y bebían vino fermentado y hacían sus comidas, sus borracheras, y seguramente era vino fermentado. Pero también les colocó en la mesa que debían de comer de todo lo que tenía el rey en la mesa, y seguramente habían carnes
impuras, cosas muy sofisticadas que podía comer allí el rey. Así que le dio la orden al jefe de los eunucos que le diera de comer de todo para que en su conocimiento, en su conciencia, el rey pensaba que estaban haciendo lo mejor. Pero ya sabemos lo que pasó con ellos, ¿verdad? Porque ellos tenían un conocimiento de lo que estaban tenían ellos como instrucción en el Antiguo Testamento. Ya ellos estaban bien claros. Todo lo que se había escrito tanto en el Pentateuco como en los escritos de Salomón. Veamos lo que dice Proverbios 21, ¿qué dice Proverbios 21? Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, ¿qué es? No es sabio. ¿Sí? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. También vemos cómo esta costumbre de los hebreos prosiguió hasta el Nuevo Testamento. Ahí podemos encontrar una vivencia ahí en Hechos 15:29, no lo vamos a leer, pero todavía en ese tiempo los judíos mantenían esos escrúpulos de alejarse de lo que era inmundo y tratar de consumir alimentos que glorificaban a Dios, porque Dios se había preocupado por cada detalle de su pueblo, de sus hijos, desde el mismo Génesis, con la instrucción que le da en Génesis 1:29. Aparte de eso, el apóstol Pablo declara en la primera carta de Corintios todo lo que tiene que ver con la destrucción del templo, que tenemos que cuidarlo porque es un templo del Espíritu Santo. Porque imagínense un cuerpo todo enfermo, todo endeble. No, el espíritu va a habitar en un cuerpo totalmente sano. Pero ¿cuál fue la dieta de estos jóvenes, de Daniel y sus amigos? Veamos lo que dice ahora en Daniel 1, versículo 8. Fue un momento de dura prueba para ellos. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Qué interesante esa frase que siempre me llama la atención. Dice que Daniel propuso en su corazón. No estaba diciendo, es que a mí me obligan a esto y por eso no voy a comer. Es que a mí mi padre me enseñó y por eso no voy a comer. No, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense. ¿Y por qué digo que fue una prueba terrible? Porque cualquiera, si solamente escogió la otra comida. No, porque él estaba poniendo en riesgo de perder su propia vida porque se estaba oponiendo a lo que el rey había ordenado hacer. Ya el rey había ordenado tal cosa que se hiciese. Y si él se ponía en un plan de contradicción contra Nabucodonosor, podía perder su vida. Así que por lo mismo se nota en la reacción del eunuco que más adelante describe la Biblia, se describe como él está como preocupado, porque Daniel le dice eso, no, yo no me voy a comer eso. Preocupado porque se está desacatando una orden del rey, una orden expresa de que se le dé cierta comida por tanto tiempo, cierta bebida por tanto tiempo. Así que Daniel le hace una propuesta, hace un trato con el mayordomo. No lo deja por 3 años, sino que apenas le dice, y él consintió porque dijo, bueno, 10 días, no creo que pase mucho, es poca la diferencia, el rey en 10 días no va a venir a ver cómo están ellos de más robustos, con otro color,
más inteligentes. No, en 10 días. No pasa nada, dijo, está bien. Veamos lo que dice ahí el versículo 11. Daniel 1, 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. O sea, le puso, bueno, danos 10 días. Haz una comparación al término de los 10 días. Si al término de este tiempo, tú ves que nosotros estamos igual, bueno, entonces haz lo que mejor te convenga. Le dijo él. Veamos lo que ahora dice el versículo siguiente. Versículo 15. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Imagínense. 10 días. El siguiente versículo dice lo siguiente. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos, dice, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Luego el versículo 16 cierra diciendo, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Yo pregunto, ¿la fuerza estaba en las legumbres o venía de Dios? Pues, venía de Dios. Y también tenemos nosotros otro desafío porque a ellos se les cambió el nombre. Sí, se les cambió el nombre. Se les cambió el nombre a ellos. Se llamaban Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Y se les colocó de Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Que eso lo encontramos en el versículo 7. Todo esto fue una prueba tras otra, Así que vemos cómo estos conflictos es una lucha permanente, es un conflicto de poderes que se manifiesta acá en el libro de Daniel. Vamos a ir con un himno para cerrar que se titula hermosa letra de este himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Siempre